¿Escuchan eso? Silencio. En un mundo con tanto ruido, nos hemos olvidado que este silencio también habla. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que encontré en este silencio, porque algo dentro de mí sigue resonando. Yo crecí creyendo que no había ido la guerra, sin escuchar disparos ni bombas, que la guerra era un recuerdo ajeno, archivo en noticieros viejos, en nombres que yo no reconozco, en lugares que nunca he pisado. Sin embargo, me crié con silencios que sentía, pero no entendía. Con las pausas incómodas en mi casa, con las conversaciones que se tenían cuando yo entraba a la sala, con las miradas que decían más que las propias palabras. Y a veces esta omisión duele tanto como el ruido. Pero al tratar de oír estos silencios, entendí que tal vez estos eran silencios heredados, silencios aprendidos, que era una forma más en la que el conflicto armado vivía dentro de cada uno de nosotros. Porque uno también hereda lo que no ha vivido. Yo crecí con algo que no se ve, pero se siente. El miedo, la ausencia, la desconfianza. Y eso también es vivir los efectos de la guerra. Pero antes de contarles por qué estoy aquí, quiero contarles quién soy. Soy Carmen Velasco Linares. Tengo 17 años y nací en un país que históricamente lleva más de 65 años en un conflicto armado. 65 años de aproximadamente 9 millones de personas desplazadas, 40.000 menores de edad reclutados, 80.000 secuestrados. Y la lista puede continuar. En otras palabras, cuando yo nací, Colombia lleva más tiempo en guerra de lo que muchas familias ya han existiendo. O si lo quieren poner de otra forma, el conflicto no fue una excepción en nuestra historia, no fue un solo hecho, fue el contexto en el que crecimos. Si asumimos que la población de Colombia en este momento fueran las 100 personas del público en este momento, 40 de nosotros hemos potencialmente sufrido una de las cifras previamente mencionadas. Pero yo creo que las cifras no siempre reflejan toda la realidad, porque el dolor de un conflicto no solo se puede medir en víctimas directas, ni todas las experiencias tienen la misma forma, peso o efectos. Hay quienes lo han vivido en el cuerpo, en el territorio, y ese dolor no es comparable. Sin embargo, de una manera u otra, creo que las 100 personas aquí hemos sido atravesadas por él, las 40 y las 60, porque todos hemos estado presentes en una de las manifestaciones más latentes del conflicto, el silencio. Es innegable que el silencio hace parte de nuestra historia. Así que uno necesita saberse las fechas o los nombres importantes para comprender y sentir con lo que todos hemos crecido a nuestro alrededor. En mi caso, este silencio tiene nombre. Mi mamá estuvo secuestrada. Sí, lo oyeron bien. Mi mamá estuvo secuestrada por un grupo armado ilegal. Y aunque este hecho debería sonarles inusual o sorprendente, lamentablemente creo que más de uno en este auditorio, al mencionar esto, pensó en un amigo, un familiar o algún conocido. Estos no solo fueron 11 meses, fueron 11 meses de ausencia, de incertidumbre, de miedo. Yo no había nacido, pero crecí bajo las consecuencias. Porque el dolor de un conflicto no termina solo cuando hay un cese en las armas o acuerdos de paz. Sigue vivo en los recuerdos, en las enfermedades, en la afonía familiar. Porque
El dolor de un conflicto no solo se puede castigar en un solo responsable o en una sola forma. Es un dolor que se multiplica, que se esparce, que se hereda de generación en generación. Y que cuando por más pensamos que está pasando, ahí es donde se termina a transformar con silencio. Por más fácil que parezca mantenerlo callado, sin nombre, todos lo llevamos dentro. Un día crecí lo suficiente para preguntarme, ¿y yo qué hago con todo esto? Con este mutismo, con esta historia que no viví, pero que me habita. Con esta herida que no abrí, pero que siento propia. Y apareció algo que me iluminó. Escuchar y contar la historia de este silencio. En otras palabras, la memoria. Hablar, preguntar, escribir, nombrar lo innombrable. Me permite hacer ruido donde entonces solo había silencios. Pero no quería contar solo la historia de mi mamá. Quería contar la mía. Pero primero déjenme contarles cómo comenzó todo. Fue un proyecto personal del colegio. Uno de que podía escoger cualquier tema, ya fuera mi gusto por el fútbol, la música o la literatura. Aún así, llegó el día de entregar el tema y todavía no sabía qué hacer. Por azares de la vida, ese mismo día me encontré una carpeta que lleva años guardada. Y aún así la logré reconocer. Fue la misma carpeta que veía como siempre escondían afuera de mi alcance. Pero la curiosidad me ganó. Y lo que encontré en esta carpeta fueron denuncias, cartas, noticias, pero sobre todo, lo más importante, una bitácora azul. Esta bitácora azul, al leer la primera página, entendí que la habían escrito mis abuelos, relatando desde el primer segundo hasta el último minuto el secuestro de mi mamá. Hasta que no la terminé de leer, no la pude volver a dejar en su sitio. Y ahí, con los ojos aguados, entendí cuál era mi tema. Al principio pensé que solo sería cuestión de honrar y prolongar el legado de mi mamá. No me malinterpreten, fue un honor y sigue siendo uno de los mayores objetivos de mi vida. Pero pronto entendí que esto era algo más grande que su historia, más grande que yo. Escribí una crónica relatando los hechos del secuestro de mi mamá y lo que mi familia vivió alrededor de esto. Se convirtió en un espacio entre lo personal y lo colectivo, un puente, una herramienta que me ayudaba a comprender y manifestar que esto sí pasó, que esto nos marcó y que nos sigue marcando. Porque cuando un país deja de hablar de lo que le duele, lo repite. Y cuando solo usamos palabras prestadas para explicar la guerra, nunca la entenderemos del todo. Así que tuve que crear mi propio lenguaje para comprender este puente entre lo mío y lo que no me tocó. Esta historia que heredé, a pesar de no haberla vivido. Y aunque muchos en este momento estén pensando que recordar es sufrir, déjenme decirles que no lo es. Recordar es crear sentido. Recordar es destapar lo que por años nadie se ha atrevido a tocar. Y aquí es donde entramos nosotros, los jóvenes. Somos la generación que hereda un país lleno de cicatrices y consecuencias de una guerra que nos cogimos ni empezamos. Pero también somos la generación que puede decir qué hacer con ellas. No estoy diciendo que no hayamos heredado dolor. El miedo, infinidades. Preguntas, demasiadas. Pero también podemos transformar este sinsentido en algo distinto. Podemos cambiar este rencor por empatía, la indiferencia en acción, la memoria en un puente, el silencio en voz.
No estoy pidiendo que vayan a escribir una crónica, ni mucho menos, o que investiguen, entrevisten o documenten. Pero con un poco de esfuerzo, todos podemos hacer memoria. Podemos hacerlo hablando, aunque incomode, escuchando, incluso cuando no estamos de acuerdo con el otro, acompañando, sin exigir explicaciones, nombrando lo que duele, con nuestras propias palabras, sin miedo. Podemos hacerlo preguntando por las historias de nuestras familias que nunca se contaron en voz alta, o dejar de cambiar el tema de conversación en la mesa del almuerzo cuando alguien menciona la guerra. Hasta enseñar a los más chiquitos que esto no es un capítulo cerrado en nuestra historia. Es una cicatriz que sigue pidiendo cuidado y atención. Porque hablar es sanar, recordar es reparar. Y la memoria es una forma de hacer paz. Es atreverse a romper con estos silencios que nos han enseñado a guardar por años. Porque solo cuando los dejamos hablar es que realmente empiezan a sanar. Yo crecí creyendo que no había la guerra, pero la verdad es que no la viví directamente. Porque vivo en un país que sigue aprendiendo a sanar. Pero hoy sé que mi voz, nuestra voz, puede ser la chispa para impedir que la historia se repita. Pero primero quiero agradecer a mi mamá, a mi hermana, a mi tío y a mis abuelos. Ellos también le dieron voz a esta historia. Y sin ninguno de ellos no estaría el día de hoy en este escenario. Pero también quiero agradecer a quienes muchas veces sin saberlo cargan sobre su espalda la capacidad de sanar un pedazo de este país. Las personas que se atreven a enfrentarse a este silencio. Porque todas las violencias de Colombia, ya sean las del conflicto, las institucionales, las que han sido calladas, por más que queramos, no se pueden transformar solo con leyes ni con discursos. Se transforman con personas, personas como ellos, personas como ustedes, personas dispuestas a enfrentarse al silencio, a brindar un granito de arena, a alzar la mano. Porque sí, heredé cicatrices, pero también heredé un legado de amor y servicio hacia mi país que quiero llevar orgullosamente. El de mis abuelos, el de mi tío, el de mi mamá, y ojalá, algún día, el mío. Un legado que dice que la paz sí puede construir, que la memoria sí transforma, y que las manos que algún día fueron utilizadas para hacer daño, hoy pueden ser manos que construyen un país. Pero no hace rencores, no hace silencios, no hace omisiones, sino del sanar. Porque rompiendo el silencio, cicatrizándolo, todos juntos podemos cambiar a Colombia. Pero antes de terminar esta charla, los quiero dejar con unas palabras que me acompañan profundamente. Un poema que habla cuando muchas veces solo encontramos silencios y que relata que las cicatrices, por más feas que nos puedan parecer, también hacen parte de nosotros. Este poema es Las cicatrices, de Piat Bonet. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Pues las cicatrices son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Muchas gracias.